Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el Magíster Cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Muy apreciados amigos, nuevamente coincidimos mediante las ondas hertzianas para compartir con todos ustedes más información interesante acerca del gran conflicto ideológico de nuestra época, el conflicto evolución versus creación. En nuestro programa anterior analizamos un tema fascinante, el de los fósiles, y lo hicimos bajo el título ¿Los fósiles en realidad apoyan la teoría de la evolución? Hoy vamos a continuar con este importante tópico. Recordemos lo que son los fósiles. Son restos generalmente sólidos y compactos de un organismo antiguo. Al oír este término, seguramente la mayoría de las personas piensa en huesos o restos de una osamenta. Esto se debe a que las partes óseas son las más duras y resistentes del organismo de un vertebrado. Pero en adición a los huesos, también se han hallado restos fosilizados de vegetales, tales como hojas, troncos de árboles, esporas y semillas. Se cuentan también como fósiles las pisadas dejadas en el barro, las conchas de animales marinos y aún restos fecales de animales. Es usual que los fósiles tengan miles de años de antigüedad, y la razón por la cual han resistido el paso de los años es que se han mineralizado y se han endurecido hasta adquirir la consistencia de una piedra. El proceso de mineralización se inicia cuando los restos del animal, del vegetal o del ser humano son sepultados rápidamente con ceniza volcánica o con sedimento arrastrado por agua. Muy bien, pero ¿por qué hablar acerca de fósiles en un programa que trata del debate entre el evolucionismo y el creacionismo? Sencillamente porque los fósiles pueden aportar información acerca de cómo eran los seres vivientes en época antigua, si surgieron en forma simple y luego se tornaron complejos, según el evolucionismo, o si aparecieron ya plenamente formados y de alta complejidad, según el creacionismo o teoría del diseño inteligente. La teoría de la evolución asevera que todas las especies transmutan y se convierten en otras especies a través del tiempo. En la actualidad, existen más de 2 millones de especies de animales y plantas. Entonces, para llegar a este resultado, en el pasado debieron existir también millones de especies de transición con diferencias muy sutiles entre unas y otras. Y si el proceso de evolución en realidad ocurrió, debió haberse formado una gran cantidad de fósiles con pequeñas diferencias entre sí. Desde que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies en 1859, se han recolectado millones de fósiles de miles y miles de especies distintas. Ahora bien, Darwin reconoció que en su época los fósiles no ofrecían apoyo a su teoría. Él reconoció que si la evolución realmente sucedió, debió formarse un número extraordinariamente grande de eslabones intermedios, y se preguntaba por qué entonces las capas inferiores de nuestro planeta no estaban atestadas de especies de transición. Por supuesto, Darwin reconoció que la ausencia de tales eslabones intermedios constituía una gran objeción en contra de su teoría. Sin embargo, él abrigaba la esperanza de que en el futuro los arqueólogos encontrarían fósiles con características intermedias entre especies, lo cual sería un gran respaldo para su teoría. Ya ha transcurrido 1 siglo y medio desde que Darwin manifestara su esperanza en los fósiles para apoyar su teoría de la evolución.
¿Qué evidencia han hallado los paleontólogos, los estudiosos de los fósiles? ¿Han favorecido los vestigios petrificados a Darwin y su teoría? En realidad, lo único afortunado para Darwin es que él no puede enterarse del testimonio de los fósiles. De estar vivo, se sentiría descorazonado, porque la evidencia que ofrecen los fósiles es contraria a lo que él esperaba. La característica sobresaliente del registro fósil es la ausencia de eslabones intermedios. Década tras década, los paleontólogos han laborado haciendo excavaciones con la esperanza de encontrar varios fósiles que puedan colocar uno al lado del otro, exhibiendo pequeñas diferencias entre ellos, siendo el primero y el último de la serie pertenecientes a dos especies claramente distintas. Pero no han tenido éxito. Según los evolucionistas, el proceso evolutivo ha progresado desde los invertebrados hacia los peces, pasando luego hacia anfibios, reptiles, aves, mamíferos, simios y luego seres humanos. Es muy significativo el hecho de que no se han encontrado fósiles de organismos intermedios como pestebrados o anfiptiles o avemíferos. Se han reportado algunos casos de simios antropoides, esto es, con características de seres humanos, pero después de ser examinados cuidadosamente, han sido catalogados definitivamente como simios o como seres humanos, y no como una especie intermedia. Debido a su compromiso con la teoría de la evolución, algunos paleontólogos han mostrado un exceso de interés en encontrar lo que ellos suponen que deberían encontrar. Un caso tal ocurrió con el hombre de Nebraska. En 1922 se encontró un fósil que, según el profesor Henry Osborn del Museo de Historia Natural de Nueva York, perteneció a un antiguo primate, precursor de la raza humana. Es interesante saber que el fósil encontrado del hombre de Nebraska no fue un esqueleto completo, ni un cráneo, ni una quijada con sus respectivos dientes. Nada de esto. La pieza declarada como perteneciente al hombre de Nebraska fue simple y llanamente un solo diente. En un lapso breve, varios científicos se solidarizaron con el profesor Osborn y apoyaron su conclusión. Luego, en corto tiempo, una revista publicó la versión de un artista del hombre de Nebraska, en la que le dibujó el rostro, el cuerpo completo y aún una esposa. Y todo a partir de un simple diente. En este caso, tenemos una muestra de reconstrucción imaginativa, la cual hace uso de una idea preconcebida, orientada por la ideología evolucionista. El hombre de Nebraska es producto de una gran especulación y no es resultado de evidencias científicas. Para llegar a descubrir fósiles como el atribuido al hombre de Nebraska, es necesario un funcionamiento mental a la inversa del proceso usual de ver para creer. En ciertos casos, se podría aseverar de algunos científicos evolucionistas que, si antes no lo hubieran creído, jamás lo habrían visto. En esencia, el hombre de Nebraska es el resultado de un esfuerzo infructuoso orientado a encontrar eslabones intermedios en apoyo de una teoría que está en crisis, como es la teoría de la evolución. Un aspecto desacertado acerca del hombre de Nebraska es que no solamente la evidencia fue muy exigua, pues apenas consistió en un simple diente, sino que además no fue un diente humano, ni un diente de simio, sino de pecarí, una especie de cerdo salvaje, un animal muy distinto a humanos y simios. Este caso del hombre de Nebraska pone en evidencia la propensión de algunos científicos evolucionistas hacia el empleo desmedido de imaginación y especulación, por encima de evidencias y de hechos comprobables. El relato del registro fósil es, pues, contrario a la teoría de la evolución. La ausencia de los eslabones intermedios que puedan conectar grupos distintos de animales
sacude los cimientos del evolucionismo. En vista de este problema serio, en 1940 hubo un esfuerzo importante para rescatar la credibilidad en la teoría. El genetista evolucionista Richard Goldschmidt escribió el libro La base material de la evolución y reconoció la carencia de organismos intermedios en el registro fósil. Pero intentó solventar este escollo mediante una interpretación ingeniosa. Según Goldschmidt, la única explicación posible es que la evolución ha surgido en saltos repentinos y gigantescos. Según esta hipótesis, algunas criaturas en el pasado distante produjeron una prole diferente, muy cambiada, o como Goldschmidt expresó, unas monstruosidades. Esta es la razón por la cual entonces no se han encontrado fósiles con pequeñas variaciones, según pronosticó Darwin, sino con grandes diferencias entre unas especies y otras. Esta explicación de Goldschmidt es conocida como la hipótesis del monstruo esperanzador, el cual supuestamente superó en diversos aspectos físicos a sus padres. En resumen, Goldschmidt, con su hipótesis del monstruo esperanzador, propuso que la razón por la cual en el registro fósil no se encuentran eslabones intermedios es que la evolución no ha progresado en forma gradual, sino a grandes saltos. Y en estos saltos no han quedado fósiles para dar testimonio del proceso. Esta conjetura no obtuvo apoyo en el círculo científico y tampoco tuvo trascendencia hacia el público en general. Varias décadas más tarde, se publicó otro libro con el propósito de explicar por qué en el registro fósil no se hallan evidencias que apoyan la teoría de la evolución. Vamos a tratar este tema después de un intervalo musical. En breve, regresamos con ustedes. En breve, más de Evolución versus Creación. Angustia tengo por ti, hermano mío, se bate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad, la verdad. Te voy a extrañar, ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra. Mas no destruidos, derribados, mas no vencidos. Mi alma, la fe en Cristo, que en su venida estaremos reunidos y volverás a reír, brillará genio infantil cuando resuene el clarín, volverás a
caído los valientes, como las armas en la guerra, caídos mas no destruidos, derribados mas no vencidos. Oh, como han caído los valientes, aguardarán el día durmientes, la orden final que los despierte, la del que vive por los siglos. Oh, como han caído. Derribados, mas no vencidos. Oh, Evolución versus creación. Estamos de vuelta con el programa Evolución versus Creación. Hoy analizamos si en realidad los fósiles apoyan la teoría de la evolución. En vista de que los paleontólogos no han hallado eslabones intermedios en el registro fósil, tal como había predicho Darwin, para continuar creyendo en la evolución, se hacía necesario dar una explicación. Recién mencionamos la hipótesis del monstruo esperanzador de Richard Goldschmidt, la cual tuvo escasa relevancia. 5 décadas después, Stephen Jay Gould, paleontólogo evolucionista, propuso la teoría del equilibrio intermitente para explicar la ausencia de eslabones intermedios en los fósiles desenterrados en todo el planeta. Según el señor Gould, la evolución no ha ocurrido en forma gradual y continua, sino de manera abrupta y durante corto tiempo. Tengamos en cuenta que la noción de evolución propuesta por Darwin es semejante a un plano inclinado ligeramente hacia arriba, que representa el progreso continuo o la conversión de unas especies a otras a través del tiempo. El problema con esta noción es que los fósiles no evidencian los pequeños cambios de unas formas de vida a otras. En la teoría del equilibrio intermitente, Stephen Jay Gould propone que la evolución no ha ocurrido en forma continua como una rampa, sino como la escalera de un edificio. Esto es, se mantiene inalterable en el peldaño para luego ocurrir y subir repentinamente como un escalón. La parte plana del peldaño corresponde a un periodo de estancamiento en el cual la especie no sufre cambio alguno. Y por otro lado, el eslabón representa las alteraciones repentinas que producen la conversión de una especie a otra. Según el señor Gould, los cambios ocurren en un periodo breve de tiempo y por lo tanto no se logran producir fósiles que evidencien los cambios sufridos. Tenemos entonces que la evolución, según la teoría del equilibrio intermitente, ha consistido en una sucesión de periodos de estancamiento y salto, similar a una escalera. Para mejor comprensión, tomemos el caso de los peces y su supuesta evolución a anfibios. En caso de ser cierta la evolución, se deberían hallar fósiles de peces mostrando su transformación a anfibios, unos con pequeñas variaciones, otros fósiles con modificaciones mayores y otros con aún mayores, hasta llegar a fósiles que a todas luces son anfibios, sin lugar a dudas.
Si en realidad la evolución ha estado ocurriendo entre peces y anfibios, deberíamos encontrar una gran cantidad de fósiles con características intermedias, que podrían llamarse pezfibios con toda certeza, pero no se han conseguido tales eslabones intermedios. Por eso se han llamado apropiadamente eslabones perdidos, porque nadie los ha podido hallar. Según la teoría del equilibrio intermitente, en la evolución los peces corresponden a la parte plana del peldaño y la transformación a anfibios corresponde a la elevación del escalón. Y este cambio ha sucedido de manera tan rápida que no ha dejado fósiles. La teoría del equilibrio intermitente tiene varias lagunas. Hay cuestiones que no atina a explicar. Por ejemplo, ¿es verdaderamente creíble que en la evolución de los diferentes grupos, tales como peces, anfibios, aves, mamíferos, simios y seres humanos, no hayan podido permanecer eslabones intermedios? Si hubo cambios de un grupo a otro, ¿por qué tenían todos que ocurrir rápidamente? ¿Ha existido una entidad oculta que ha dirigido los cambios con la intención de que no perduraran evidencias, que no quedaran eslabones intermedios? Evidentemente, estas preguntas son difíciles de responder basándose en la teoría del equilibrio intermitente para explicar la evolución. Sin embargo, sí hay otra interpretación posible para la ausencia de eslabones intermedios. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que se consigan fósiles que se pueden clasificar claramente y en forma separada unos de otros? ¿Por qué no es posible ordenar fósiles de manera continua, con muy pequeñas variaciones de unos a otros, desde los pequeños vertebrados hasta el ser humano? Hay una explicación posible, porque los seres vivos fueron creados en grupos distintos, sin capacidad de mezclarse, de combinarse unos con otros. Por esta razón, cuando se desentierra un fósil, se le puede clasificar como tortuga, como cocodrilo, como rinoceronte o como cualquier otra especie conocida, y no como una especie mixta o intermedia entre dos conocidas. Se han hallado fósiles que no tienen contraparte con las especies actuales. Son fósiles de seres que se extinguieron en el pasado. Son de plantas y animales ya extintos. Es importante destacar entonces que el testimonio de los fósiles apoya el creacionismo y no el evolucionismo. El hecho de que no se hayan hallado fósiles intermedios corrobora lo descrito en la Biblia. En el libro sagrado se encuentran dos informaciones que son ratificadas por los fósiles. En primer lugar, los seres vivos fueron creados intencionadamente, no fueron apareciendo pausadamente mediante la evolución. Y en segundo lugar, las especies fueron creadas distintas, reproduciéndose según su especie o tipo, aunque les fue otorgada la posibilidad de sufrir variaciones para adaptarse a su entorno y a las circunstancias cambiantes. Al hablar sobre fósiles, es necesario mencionar el caso que los evolucionistas presentan como una prueba de la evolución. Es el fósil llamado Archaeopteryx. En 1861, 2 años después de que Darwin escribiera El origen de las especies, Hermann von Meyer desenterró en Alemania un fósil que tenía alas y plumas, pero también tenía dientes finos, una cola como de lagarto y pequeñas garras en las alas. En vista de que tenía características de ave, pero también de reptil, los evolucionistas catalogaron a este fósil como el eslabón perdido que mostraba la evolución entre los reptiles y las aves. Darwin estaba fascinado con el hallazgo. Sin embargo, mucho tiempo después de Darwin, los paleontólogos han aceptado que el Archaeopteryx no era un eslabón intermedio entre reptiles y aves, sino que era definitivamente un ave. Sus plumas eran asimétricas, lo que indica que muy probablemente podía volar. Las aves que no pueden volar, como el ñandú, el avestruz y el kiwi, tienen plumas simétricas. Además, el hecho de que tuviera garras no significa que tenía características de reptil. En la actualidad existe en Sudamérica un animalito, el hoacín, cuyos polluelos tienen unas garras en las alas.
y esta particularidad no los emparenta con reptiles. A pesar de que tienen las garras en las alas, nadie pone en duda de que son aves auténticas. Hay otra razón por la cual se considera que el Archaeopteryx no era mitad reptil, mitad ave. Sus plumas y sus alas estaban plenamente desarrolladas y aptas para volar. Si hubiera estado a medio camino entre reptiles y aves, las plumas y las alas estarían desarrolladas a medias y seguramente no lo capacitarían aún para volar. Hay otros dos argumentos para refutar que el Archaeopteryx era un eslabón intermedio. Se han hallado fósiles de aves en estratos por debajo de los fósiles de Archaeopteryx. Considerando que los estratos más antiguos están hacia abajo, ¿cómo se explica que el Archaeopteryx estaba en un estrato más arriba que las aves que supuestamente contribuyó a formar? El Archaeopteryx no pudo ser un precursor intermedio de las aves, porque ya las aves existían antes que él. La otra razón para refutar la condición del Archaeopteryx como eslabón intermedio es la ausencia de eslabones entre los reptiles y el Archaeopteryx, y luego entre el Archaeopteryx y las aves. Por todas las razones mencionadas, se considera entonces que el Archaeopteryx no era un eslabón intermedio entre reptiles y aves, sino una variedad creada de ave que se extinguió en época antigua. Otro caso que los evolucionistas alegan como prueba de la evolución es la serie del caballo. Esta consiste en 5 animales colocados de menor a mayor. El más pequeño, parecido a un tapir, pero del tamaño de un zorro, es llamado Eohippus. El siguiente, un poco más grande y parecido a un pony, lo llaman Miohippus. Los dos siguientes aumentan gradualmente de tamaño y son llamados Meryhippus y Pliohippus. El más grande y último de la serie es un caballo corriente y lo llaman Equus. Se muestran además tamaños crecientes de los molares y una disminución progresiva del número de dedos en sus extremidades, desde 4 para el menor, el Eohippus, a 1 para el Equus. Mostrando las variaciones en los 5 animales, los evolucionistas manifiestan tener una prueba concluyente de la evolución. Sin embargo, varias consideraciones desmienten tal afirmación. En primer lugar, muestran solo 2 tipos de molares, uno para apacentar y otro para ramonear, sin presentar las variaciones evolutivas de un tipo a otro. En segundo lugar, tampoco muestran los cambios evolutivos o los eslabones intermedios de un caballo a otro. Cada uno aparece plenamente formado en el registro fósil. En tercer lugar, el primero de la serie, el Eohippus, está fuera de sitio, pues se parece más a un tapir o a un rinoceronte que a un caballo. Hay adicionalmente un detalle muy importante. El Equus, el caballo actual, se ha hallado en el mismo estrato de fósiles que el Eohippus. Esto indica que el caballo ya era un caballo antes de su supuesta evolución. Por todas estas razones, la serie de la evolución del caballo ha sido descalificada. Los fósiles presentados pueden perfectamente corresponder a variedades distintas del caballo en vez de pertenecer a animales muy distintos en proceso de evolucionar. Utilizando este tipo de argumento, se podría pretender formar la serie de la evolución del perro, comenzando con una raza tan pequeña como la Chihuahua y concluyendo con la raza del enorme San Bernardo. Y una serie tal, de modo similar a la serie del caballo, no tendría validez para demostrar evolución, pues sabemos que hay centenares de razas de perros que coexisten actualmente. Estimados oyentes, uno de los argumentos más determinantes para comprobar si la evolución en verdad ocurrió es el tema de los fósiles, y ya conocemos que los fósiles, debido a la ausencia de eslabones intermedios, desmienten la evolución y confirman la creación. Y el hecho de que en los estratos más profundos no se encuentren fósiles de animales o plantas a medio hacer, sino plenamente formados, corrobora también la tesis creacionista.
Algunas personas argumentan que el creacionismo no es científico, pues dicen que está basado solo en religión. Pero, como habrán notado, hemos refutado la evolución empleando solamente material científico. Amigos, para concluir por hoy vamos a citar una perla de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Salmo 104, versículo 24. «Cuán innumerables son tus obras, Señor, las hiciste todas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas». Hasta nuestro próximo programa, les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.